Hola, ¿qué tal chicos? Un saludo. Vamos a ver el tema de hoy que es gráficas combinadas. Voy a comenzar acuérdense que para hacer una gráfica primero tenemos que ir apuntando los datos. Bueno, tener la tabla con los datos ya hecha porque si no de lo contrario no podríamos hacer la gráfica. Voy a comenzar aquí explicándoles aquí un detalle de cuando vamos a ocupar meses. Nos posicionamos en el lado inferior derecho de la columna y arrastramos hacia abajo, nos va dando automáticamente los meses y ya no es necesario que nosotros los vayamos este, colocando o apuntando. También se puede hacer para los números, pero de acuerdo a ciertos órdenes también que llevemos. Tengo que apuntar los datos porque muchas veces siempre los tengo, pero creo que luego se les dificulta a ustedes un poquito algunos detalles o más que nada para que vean que no tiene mayor dificultad hacer esto. Nada más voy a rellenar lo que son estas dos columnas. Podemos ir identificando aquí cuáles son las columnas. En la tabla normalmente los vamos a ir identificando como series. Ya una vez que tenga los datos de mi tabla, vamos a proceder a hacer la gráfica combinada. Ya voy a acabar con estos datos. Por eso siempre me gusta ya presentarles los datos de cierta manera hechos. Pero también sirve porque algunos he visto que tienen otra duda para ir haciendo todo el procedimiento y creo que tengo que ir a veces paso a paso para que quede más claro. Ya no me faltó un dato. Si se dan cuenta aquí nos va mostrando dos o tres datos distintos. Lo que son ventas, metas y máximo por año. Estos serían los máximos por año en estos años y aquí los meses de las ventas y las metas respectivamente. Lo que procederíamos a hacer es irnos a la sección de donde están los gráficos. Recuerdan que estaba en el menú en insertar y por acá vamos a darle clic a este tipo de gráfico. Aquí normalmente les aparece el gráfico pero en blanco. A mí por cuestiones de que ya había hecho esta práctica, Excel ya me lo dejó por ahí ya hecho. Pero suponiendo que está en blanco o si les llegara a salir así que no es el caso, lo que tienen que proceder a hacer es dar clic, posicionarse en la gráfica e ir ajustando los datos. Aquí ya marca todos seleccionados porque ya está hecha la gráfica, pero intentando hacerlo como si no tuviera nada, les digo, es
irse a esta parte y podemos ir seleccionando también los datos desde acá en la parte de diseño, seleccionar datos, y aquí podemos ir cambiando o ajustando sus valores para cada dato, o poderlos modificarlos o quitarlos. En el momento de irlos introduciendo, vamos aquí seleccionando las ventanitas, y cada que vayamos seleccionando un dato lo vamos ubicando y de cierta manera arrastrando. Primero, cuando le dan clic y seleccionan los datos, van a seleccionar ventas, se les va a poner el cuadro parecido al que abrí anteriormente y van a seleccionar esto. Ya que le dan a aceptar, va a volver a aparecer otro y seleccionarían esta, y se va a ir ajustando automáticamente a cada ventana de cada de cada valor de lo que tenemos en nuestra gráfica. Este apartado igual lo podemos ir utilizando para ir editando los datos, ya sea del eje horizontal o vertical. Y esto sería el gráfico combinado. Si se dan cuenta, esta gráfica corresponde a esto: 2.500, 28.500 y 32.000 en los años 2019-2020 respectivamente. Y esta correspondería a ventas, y la azul a metas. Pero recuerden que esto se puede ir cambiando. Por ejemplo, aquí le podríamos poner ventas. Al darle clic ya me lo colocó Excel. Y si selecciono estos datos, ya me los coloco acá, y de cierta manera pues no las dejaría igual debido a que ya estaba. Lo mismo sucedería para la otra gráfica. Seleccionar datos, no sería metas. Y así es como podemos ir modificando esa parte de los datos, pero más bien dicho, eso es la parte donde inicialmente para yo construir esta gráfica me salió, y fui dándole o asignando los valores nada más seleccionándolos sin tener que teclearlos todos, irlos cambiando hacia las celdas que me iban apareciendo. Y esto es lo que es un gráfico combinado, porque se combinan más de dos gráficos. Y algunas características que podemos tener aquí. Vamos a ver algunas características de estos gráficos, cómo cambiar o editar algunos valores. Le doy clic aquí, podríamos cambiar o darle un formato diferente al que nosotros tenemos. Este es por el tipo de eje. Si queremos ponerle alguna etiqueta, alguna marca de graduación. Si quiero cambiarle el relleno, se dan cuenta, al darle clic nos va apareciendo en esta área que seleccionamos los cambios que nos van haciendo. Todo esto es muy semejante a cuando cambiamos el formato de letra del Word o del mismo Excel. Si posiciono en el gráfico, también podríamos cambiar el tipo de gráfico para que se distingan más nuestras gráficas respectivamente. Como ya tenemos una horizontal,
Las otras vertical, más bien dicho, las otras nos convendría ponerlas horizontal y para ir viendo un poco más la diferencia. Si yo me ubico aquí en el gráfico y le doy clic, déjenme cerrar acá, el otro lo dejaríamos igual. Podemos ir modificando estos valores igual. Por ejemplo, que vayan apareciendo los valores que normalmente teníamos, ya sea del lado derecho o arriba de la misma serie. El valor algún tipo de borde a la figura que tiene, o hasta cambiarles el color. Lo mismo para el otro gráfico. Ya nada más vamos a ver estas tres partes. ¿Para qué nos sirve? Si nos posicionamos con el mouse, nos dice elemento de gráfico. Agregue, quite o cambie elementos del gráfico como el título, la leyenda, la línea de división y las etiquetas de datos. Le doy clic izquierdo y aquí nos va apareciendo las opciones que vamos a poder ir modificando. Ahí ya nos apareció esta parte que se llama leyenda y nos las ubicó del lado derecho arriba, y aquí ya las cambié para abajo. Si queremos poner una etiqueta de datos, darle título de gráfico, ponerle un título de eje, le damos clic izquierdo y ya nos dice también la posición. Bueno, vamos a seguir viendo por acá. Lo mismo sucede con el color de los mismos gráficos, podemos irle cambiando para ir resaltando nuestro gráfico. Ahí voy a tratar de cambiar el color. Algo diferente a los demás. Son muy parecidos todos, un rojo. Y si le vamos dando con las siguientes comandos que están aquí, también podemos irlo modificando todavía un poco más en opciones de serie. Cerramos y bueno, esto ya lo hice con podríamos hacerlo para los tres, o para estos gráficos también se puede hacer lo mismo. Aquí hay una parte donde también se puede cambiar la figura que está de fondo. Sobre todo cambiar el tamaño de el tipo de figura que tenemos acá. Al ir aumentando la gráfica se pueden ir viendo más esos cambios. Y también ir modificando el tamaño de la misma figura. Ahí ya nos hizo esos cambios. Todo esto se va a ajustar a las necesidades de su gráfico. Ahorita lo estoy haciendo aleatoriamente debido a que
estamos viendo para qué sirve cada función. Aquí podemos cambiar, seleccionar también los datos y cambiarlos. Si le doy clic, también le podemos dar formato igual como a los gráficos. Solo que aquí ya nos arroja valores numéricos. ¿Por qué? Porque podemos ir cambiando dónde inicia el gráfico, si en 0 o en otro valor. Si se dan cuenta, aquí ya me cambió el mínimo y el máximo. Ahí ya nos los cambió el superior a 25,000. Lo mismo para los principales que comienzan en 200, 2000. Podemos poner 1000. Los secundarios podríamos cambiarles también. Si quisiéramos regresarlos, al darle restablecer nos vuelve a regresar todo. Cambiar la escala, una escala logarítmica, pero eso ya es como aplicaciones un poco ya más científicas o de datos más exactos. Entonces, ya como para ir terminando esta parte, ustedes se posicionan en cada parte del gráfico, le dan clic derecho y pueden ir modificando cada uno de esos elementos. Nada más ubicar formato de leyenda, o si quieren cambiar los datos, seleccionar los datos, o hasta el gráfico, el tipo de gráfico que no se les hizo conveniente, o para resaltarlo más pueden irlo modificando. Estos tres elementos que nos hacen falta forman parte del gráfico y también son elementos que contiene. Por ejemplo, aquí nos faltó lo de la leyenda, ya lo habíamos hecho por ahí, para irla modificando, que aparezca arriba, abajo o en el lugar donde quieramos. Esta tabla de datos no es muy común utilizarla, pero si se dan cuenta aparece una tabla de datos abajo. La etiqueta de datos creo que sí es más común, porque ya nos aparece aquí los datos de la gráfica. Líneas de tendencia. Queremos algo, agregar algún título, ponerle al eje. Aquí nos da el título del eje, aparte del título que está arriba, un título adicional. Ese menú le damos clic en el área del gráfico y nos vuelve a salir. Si se dan cuenta, nos volvió a aparecer. Ya sea ponerle o quitarle si nos arrepentimos después. Como su nombre dice, estilo del gráfico, establece un esquema de color y estilo para su gráfico. Podemos cambiar aquí el tipo de estilo que tenemos. El fondo, por ejemplo, si aquí está de rayas o queremos modificarlo a otro, y ya nos da algunos, o se ve un poquito oscuro. Le damos a aceptar, me salí de ahí, ya no los cambió. Y el último comando que vamos a ver aquí es para qué sirve de filtros, filtro de gráfico. Modifique qué puntos de datos y nombres son visibles en su gráfico. No nos, perdón, no nos borra la información, sino nos las va ocultando o nos las va mostrando. Si se dan cuenta, cada que le doy clic a ese comando, nos va quitando o poniendo datos. Aquí ya le quité todos estos, vuelven a aparecer. Aquí le quito resalto o todos. Cada que me voy posicionando, vamos mostrando los datos que queremos que vaya filtrando o mostrando de las series. En este caso las categorías, se dan cuenta, nos va resaltando algunas.
Este comando de filtros nada más esa es su función, pero este lo van a utilizar en varias materias de informática porque es muy útil esta herramienta. Y en un programa más específico también nos permite filtrar, porque a veces no son gráficos, pueden ser datos con más cantidades y más menús. Y esto nos va facilitando el camino para llegar a la información que queremos resaltar o mostrar. A grandes rasgos, esto sería lo que es el gráfico de combinado. Nada más que quise comenzar por la práctica porque esto es más práctica que teoría. No es como un poquito las funciones de qué funciona hacia cada uno. Esto nada más es identificando para qué sirven o cómo alteramos los elementos de esa gráfica que ya está combinada o cómo la podemos ir cambiando. Y también desde el momento de que la queremos ir insertando. Bueno, pues gracias chicos por su atención.